Hola, soy Ángel Alonso Shakur, todos me conocen como Angelito y soy un ciudadano de tiempo completo. Este es su programa Vamos Yucatán, en donde, como les he prometido, presentamos temas de interés de los ciudadanos, interés social, político, económico de nuestro bello estado de Yucatán y también de nuestra amada capital, la ciudad de Mérida, Yucatán, a la que hay que volver a hacer blanca otra vez, porque ya está muy sucia, muy abandonada, muy dejada. Yo me acuerdo que cuando era niño, o hasta antes de 10 años, comentaban que había el Mérida del Norte y el Mérida del Sur, y que el sur estaba abandonado y el Mérida del Norte estaba muy cuidado. Este gobierno logró unificar a Mérida. Toda está abandonada, en total desperdicio, abandono, suciedad, llena de baches, llena de calles inservibles, y que las calles que están buenas las rompen y las vuelven a hacer, cuando las malas nadie las toca. Y es igual en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Todo está igual. Bravo, bien hecho. Mérida se ha unificado. Qué malo que sea para mal, y ojalá y se rectifique el camino. La gente piense mejor las cosas al momento de emitir su voto y tengamos gente a la que que esté respondiendo por la confianza que la ciudadanía depositó en ellos. Hoy, en nuestro último programa de esta temporada, el último programa de este año, 2022, nos vestimos a todo lujo, con toda gala. Por supuesto, no pueden dejar de acompañarnos Renancín y Pinocho Renan, que pues ya están preparados para vestirse de navideños, pero todavía, porque estamos aún un poquito lejos del 24 de diciembre, pero ellos ya están listos, ya están comprando sus pomos y sus botellas para ponerse muy felices y muy contentos. Ya nos veremos por allá el próximo año, en enero, en el siguiente programa. Hoy, lo más importante, tenemos al mejor analista político de Yucatán, mi querido amigo Daniel Barquet, a quien doy la bienvenida. En un momento más lo tendremos con nosotros. Vamos Mérida, vamos Yucatán. Muchísimo gusto, Daniel. Señor Daniel Barquet, el analista político más influyente de Yucatán en estos momentos. Se nos van a echar encima algunos, ¿ah? Bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que aceptaste la invitación de acompañarnos en este último programa del año, último programa de esta temporada de Vamos Yucatán. Oye, ¿cómo observas México desde el punto de vista político, social y económico? Bueno, antes que nada, un gran saludo a tu amable auditorio. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por la invitación. Que esperemos que aumente ya que estás aquí con nosotros. Bueno, que no aumentemos de peso, eso es importante, ¿no? De auditorio. El auditorio sí. Mira, yo veo con preocupación el panorama de México. Más allá de lo que a manera simple puedes entender, si la elección fuera hoy, todo apunta a que va a haber una continuidad en el estilo y la marca de gobierno que actualmente ocupa la presidencia de la República. Eso dicen los números. Aquí el tema, más que político del momento, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar después de la elección del 2024. Si internamente en estos momentos, en la campaña interna del partido Morena, algunos llaman la 4T, pero bueno, esto todavía falta por amarrarse en cuanto que hay partidos que tienen sus propios intereses. Al final nos están dejando el proceso para cambiar un chip de 70 años ha sido
largo, doloroso, lastimoso para muchas familias, para usted seguramente que nos está viendo. Los cambios duelen, ¿no? Los cambios duelen y vemos cómo esto fue, el hartazgo se fue gestando desde una elección donde llega Zedillo a la presidencia después de un magnicidio de Colosio. La gente ya estaba harta. Se habla de caídas de sistema, de robos a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. Pasamos después a un proceso donde se le cae finalmente el sistema al PRI y le da a México la oportunidad al PAN con Vicente Fox. Después viene un rebote, después de 12 años dicen pues que regrese el PRI y luego, ahora, pues ya no queremos el PRI y el PAN y el hartazgo social es tan grande, esta molestia que sale de adentro de decir ya basta. Entonces permite dar un giro al país y acercarnos a otro esquema o pretendido esquema de gobierno. Pero en el proceso se va dando un daño social. Lo voy a decir entendiendo las tendencias o filias que puedan tener muchos de tus simpatizantes. El país está tristemente dividido entre los chairos y los derechairos, entre los que se asumen el supremo gobierno, tal como se hacía en los años 60, y los que son una pretendida oposición que busca regresar a los mismos valores que se tenían anteriormente. Entonces, ¿dónde quedamos usted y yo que no estamos de acuerdo con los partidos políticos? Los partidos políticos son las grandes franquicias que han empobrecido al país, porque mantenemos, los que pagamos impuestos, una serie de personajes que cobran. Veíamos recientemente, el PRI trajo un nuevo delegado, y ese delegado hay que pagarle hotel, comida, para que pueda estar en Yucatán, porque el señor es de Campeche. Y entonces no es el único partido que no es el único. Entonces hablaba de esquemas, pues va a empezar a rebotar. Estamos manteniendo una estructura. Algunos se le invierten, otros como Morena luego quedan dudas de dónde quedó el dinero. Por cierto, el señor Alfa Tavera nos debe la auditoría de la administración anterior. Y así por el estilo, y no es el único caso de Morena, y en el Verde Ecologista nadie sabe, solo 2 personas saben qué ocurre con el dinero que les entrega el gobierno federal, y el IEPAC y el INE les entregan por ley, como están las normas actualmente. Yo lo que veo en el país, en el aspecto político, es un país dividido, golpeado, enfrentado, y que el resultado electoral del 2024 va a ser una tarea titánica si es que el ganador desea una unificación. Va a sonar cursi lo que te digo, pero creo que los que nos gusta un rayo de sol, la caricia de un hijo, jugar a la pelota, oír risas, estar divertidos, creo que somos más que los que están por cualquier partido político. Entonces, hay puntos que nos unen como mexicanos y creo que por allá tendríamos que trabajar más para evitar que estos barbajanes de los partidos políticos nos despedacen como nación. Eso es lo que creo que está ocurriendo. Y el panorama lo veo muy preocupante, porque quien sea que gane la presidencia de la República va a ser solamente la primera minoría que va a estar ocupando todo el espacio, toda la economía, y va a haber minorías segundas, terceras, cuartas, bastante inconformes, y en la medida que se junten, pues vamos a tener un país todavía más dividido y enfrentado, donde no les importamos ni usted ni yo. Así lo veo, Ángel. Por eso hay que pensarlo muy bien, ¿no? Pues es que en este esquema, digo, la oportunidad de cambiar las reglas del juego son importantes. Quizá no al grado que partidistamente están queriendo proponer. Le costó a esta nación años quitarle la administración de la elección al gobierno, al ente de gobierno, el ente que antes definía. Recordarás, en el 76 hubo candidato único, José López Portillo.
Y luego tuvimos casos de que las elecciones y los resultados te los daba la Secretaría de Gobernación. Entonces, hablábamos de poner la iglesia en manos de Lutero antes de iniciar a esta plática. Es algo parecido. Arrasaban nada más con los Pues votos. es que no hay forma. Y además no vas a tener forma de reclamar ni de decir nada. Para los que están sentados a ese lado, hombre, qué conveniente, ¿no? Nada más recuerden que hace algunos años estaban sentados del otro lado y era desesperante enfrentarte a este núcleo de poder que lo come todo. Ahora estás del otro lado, ofreciste un país mejor. No me generes, digo, yo no creo que una pelea, cualquier pelea sin referee sea adecuada. Es como ver un partido del Mundial, bueno, ya hay VAR incluso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si no hay VAR, si no hay árbitro, si no hay chip y están solo 11 contra 11 y a ver cómo les toca? Va a ser un caos. Y eso es, en teoría, lo que se está proponiendo. Regresar a lo que le conviene porque ahora ellos tienen el control del juego. Y así por el estilo. Hay que pensar con cuidado, sí. Si pensáramos con cuidado, habría más candidatos ciudadanos, habría más gente que realmente represente a alguien. Hoy en día tenemos regidores, por ejemplo, en los ayuntamientos, que en su vida han caminado la calle. ¿Qué es lo básico de la política? Volvamos a las raíces. ¿Qué pasa si sales y dices, buenos días, vecino? Buenos días, vecina. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está doña fulana? ¿Cómo está? Hoy no lo puedes hacer porque muchos de nuestros políticos ni siquiera saben cómo se llaman sus vecinos. Porque curiosamente, si tú revisas las casillas y haces un tracking, por lo general los políticos en turno que están encumbrados pierden su casilla, pierden el lugar donde viven. ¿Por qué? Porque en lugar de generar una empatía, los empiezas a rechazar con poses y actitudes del propio político. De diva, ¿no? De diva, sí. Entonces, yo creo que tenemos que volver a lo mismo, al buenos días. Y si junto 5 que me quieren, pues puedo hacer 5 reuniones tipo Tupperware y que cada uno lleve 5 y después vamos creciendo y después... yo recuerdo a mi madre cuando llegaba un vecino nuevo, agarraba el mejor plato de la vajilla, preparaba algo rico y cruzaba a entregárselo a los nuevos vecinos. Y me decía, y ese plato, pues si son buenos vecinos, nos lo van a regresar con algo para seguir platicando. Si son malos vecinos, ya perdimos el plato. La vajilla sí quedó incompleta al final de los tiempos. Pero el caso es que yo creo que hay que empezar por eso, por lo básico, por el sentido humano. O sea, la gente se pelea o se apasiona por una religión, por un juego de fútbol, por un partido político. Y al final acaban peleándose incluso padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Y una sociedad sana no puede vivir así, Ángel. Todos somos ciudadanos. Hoy en día tú generas en redes, que además hay otro detalle, más del 40% del ecosistema digital en redes, sus cuentas de Facebook o de Twitter sobre todo, son falsas, están alteradas por personajes que son troll, porque hasta eso, son codos para invertir en bots. La diferencia entre un troll y un bot es la tecnificación. Necesitarías invertir en tecnología para tener un bot. Es más fácil un chip y estar cambiando, en fin. Y eso genera molestia y se vuelve un lugar inseguro. Y nadie quiere un lugar inseguro para vivir. Bueno, a lo mejor habrá quien sí. Yo no lo creo. Pero todos queremos darle algo mejor a nuestros hijos. Creo que somos más los que creemos, por ejemplo, y va a sonar cursi, creemos en el amor que en una guerra. Y el tema es que estamos viviendo como sociedad en una guerra continua. Digo, tú mismo lo habrás palpado, sí, claro, cuando andas por las calles. Y en este maniqueísmo de si no estás conmigo, estás contra mí, que es el mismo que ocurría antes cuando teníamos un partido hegemónico en los 80s, y entonces decían que vivir fuera del sistema era vivir en el error. Entonces pareciera que estamos repitiendo lo mismo, porque además nos dicen, es que no somos iguales. Bueno, en colores tal vez no, en apariencia no, pero tienes a los mismos. Tienes a los mismos que estaban antes, que le hicieron daño al país, y ahí los tienes. Me dices que ahora no son iguales. Bueno, te doy el beneficio de la duda, pero vamos a entender
¿Qué queremos todos? Y a los que no son los mismos, luego hasta son peores. Bueno, ¿qué queremos todos? Mejorar. Yo quiero el bienestar de mi familia. A lo mejor suena a eslogan de algún viejo partido político. Sí, es probable. Pero es real. Pero yo quiero pues, comer, mejorar un poco, estudiar y que mis hijos, sobre todo mis nietos, que ya tengo, puedan tener un panorama mejor, un mejor México. Como vamos al día siguiente de la elección del 2024, vamos a tener un país muy dividido, muy enfrentado y que la operación cicatriz le va a llevar mucho tiempo a quien gane para poderla consolidar o por lo menos minimizar los daños colaterales que está generando este golpeteo político. Yo creo que independientemente del color que tú prefieras, tienes que entender que eso es por el bien común. Ahora, si es llegar para quedarme con dinero, si es llegar para que me toque un hueso o un cargo, si es llegar para cambiar de mujer, tener coche nuevo y rodearme de cuates que además no me cueste lo que yo bebo y toda mi fiesta, estamos hablando de un regreso a lo mismo. Ese es el punto, Ángel. No al bien común, sino al bien de unos cuantos, ¿no? Todos, yo creo que es un legítimo derecho el querer mejorar, es un derecho humano aspirar a cosas mejores, pero decían, ¿no?, que mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Así es. Entonces no podemos pensar en crecer si para esto vamos a pisar a los demás. Es utópico, sí, es posible, lo estamos viendo, no se está logrando. Yo creo que el partido Morena le ha fallado al señor presidente y sobre todo en Yucatán lo hemos visto, digo, una convocatoria interna y solo llevas 21,000 personas, con eso no ganas una elección, pero ahorita lo platicamos. Fíjate que eso que estás diciendo es educación básica, son valores que se obtienen en casa. Y yo te puedo dar el ejemplo que a mí mi padre me enseñó, entre muchas otras cosas. Me dijo, si vas a tomar un refresco y estás en un grupo, tienes que ver qué haya para todos. No vas a llegar con tu refresco, te lo vas a tomar tú y todos los demás viéndote. Eso es un ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay que buscar que lo que hagas le haga bien a otros también, más que mal. A mí me preguntan, oye, ¿por qué ciudadanos de tiempo completo? Y la explicación es esa. Somos todos, hasta los que no creen, ciudadanos de tiempo completo. Es correcto, sí. Aunque estés durmiendo, comiendo o viajando o lo que tú quieras, lo que haces o dejas de hacer afecta o beneficia a tus vecinos, a los demás ciudadanos. Hay que procurar que lo que hagamos beneficie más de lo que afecta, ¿no? Claro. Y me dicen, no, es que yo no hago política. El mismo decir que no haces política es hacer política. Sí. Hasta la inacción es política y es la más peligrosa, porque es la que permite que los que sí tienen acción hagan o cosas muy buenas o pura tropelía, ¿no? Sí, entonces, desafortunadamente, pues bueno, si se viene de lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Tendría que haber un replanteamiento educativo, que no lo estamos viendo, y al final, pues insisto, no puedes pensar que la política sea el fin para que tú seas rico, o que sea el fin para que tú humilles a los que antes te humillaban, por ejemplo. Vamos a devolverla y sí, que se frieguen, porque ahora pues ya estuvieron, nos toca a nosotros. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la intención de llevar un proyecto de nación bien intencionado, como se ha podido observar, que a la hora no se puede cumplir porque hay fallas? Te voy a poner un ejemplo. Uno de los grandes errores de las administraciones anteriores federales fue esta forma de quedarse con el dinero de todos nosotros. Y ahora llega una forma de repartir esta riqueza para que le toque a gente que realmente lo necesita. Amas de casa, jubilados y pensionados que a lo mejor
no tuvieron acceso a un esquema de seguridad y ahora lo están teniendo. Y es una forma continua de retribuirle a la gente un poco de todo lo que le ha dado a México. Y hasta ahí vamos bien. Y esa es la gran diferencia de esta administración a otras, que solo le tocaba a los cuates, a los compadres, a los amigos. Sí, porque programas siempre han existido, pero se quedaba todo intermediario. Pero se quedaba atorado. Ahora de repente dices, oye, padrísimo, llegó la tarjetita para mi abuela, fantástico, qué bueno. Oye, el muchacho que necesitaba ese esfuerzo para los camiones o para la educación, ya le llega, qué bueno, ¿no? Ya no tiene que ir de payasito a la esquina porque pues ya tiene algún ingreso que le permitirá tener un negocio y pues bueno, ya dependerá de cada uno. Pero ¿qué pasa? Igual que ayer, se atoran los recursos y tenemos gente preguntando, oye, no me ha llegado, ahí está mi tarjeta, o no me ha llegado la tarjeta, no me pueden pagar, y vuelve usted mañana. Oye, pero yo soy de Acanqué, oye, yo soy de Timucuy, oye, no, vuelve usted mañana y seguimos preguntando. Y pasan los meses y no llegó. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y también hay gente que se cuelga, por ejemplo, y dices, bueno, es que el censo pesquero está mal. Entonces vamos a hacer campañas diciendo que son unos corruptos los que manejan el censo pesquero y nosotros avanzamos ganando gente que nos crea. Bueno, es una forma de dividir. No estamos sumando. Lo que tendrían que hacer es reclamar. Tendrían que a lo mejor, oye, qué padre que hay gente, servidores de la nación, que no tenían ingresos. Sí, pero algunos tampoco tienen el perfil. Y no te estoy diciendo que tienen que tener todos maestrías, doctorado, licenciatura, no. Pero no basta ser solo una persona fiel a los colores y defender los colores, porque hay temas que tienes que defender a la gente. Tú eres la primera cara, el primer contacto, soluciónales, y no lo están haciendo. Y luego además en las estrategias políticas viene la amenaza velada, igual que se hacía antes. Es que si perdemos la elección, vas a perder todo eso. No es cierto. Los programas sociales se van a seguir realizando. Porque pero el mismo presidente lo dice. Claro. Sí, él dice que esto ya es para siempre. Claro, bueno, siempre ha sido. Ahora le dio una mejor forma y una mejor distribución. Pero, ¿qué pasa si además, si un candidato de oposición, por ejemplo, no se opone a esta entrega de recursos y al contrario, genera nuevos programas para seguir repartiendo más? O sea, no solo no te los voy a quitar, te voy a dar más. O el que está en el poder, bueno, no solo no te los voy a quitar, voy a procurar que te llegue adecuadamente con un mejor sistema administrativo. Porque eso es lo que ocurre. Al no estar preparados y pensar que solo era reparto y pensar que la gente va a estar agradecida, dime qué diferencia hay de una tarjeta de Soriana en la campaña a una tarjeta de bienestar. El problema es que tú que la repartes estés pensando que estás comprando votos y que con eso van a estar tranquilos. La realidad es que la gente no come cuentos. Antes te daban una despensa el día de la jornada electoral y luego aparecieron unos que decían, tú agárrala, no pasa nada, después a la hora tú votas porque tú quieras. Entonces la gente está recibiendo sus tarjetas porque si además le estuviera funcionando este esquema político al gobierno federal, pues tendrías carros completos en lugares tan difíciles para ellos como Mérida, tan difíciles por la cultura bipartidista entre el PRI y el PAN. Y no es así. Uno de los distritos de Mérida es donde más se reparten las tarjetas. Y resultó que en la elección del 21 hubo candidatos de Morena que pensaron que por tener este público cautivo iban a ganar la elección. Se acostaban en su hamaca. Y no fue así, se acostaron en su hamaca. En hotelería lo ves, es check-in, check-out, ¿no? Voy a entrar, llenamos papeles, el cuarto está adecuado, entro a estar allá. Y luego, si salgo, pues tienes que revisar, a ver si falta algo, si se me dieron las amenidades que se me ofrecieron. ¿Qué tal se llevaron la tele? Y entonces, como tienen una estructura, ¿qué tal se llevaron la tele, el control? Bueno, no sé qué lugares se acostumbra uno a ir, pero bueno, el caso es que al no hacer el checkout, no se genera este lazo de compromiso, porque entonces te estoy cosificando.
eres un activo más para mí, toma tu tarjeta y yo a punto voy a tener un voto. Y si no, te amenazo, te lo voy a quitar. Pero ¿qué pasa si en lugar de ir a amenazarte te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y esa es una forma continua. Te están atendiendo bien. De todos los días. Hasta en los restaurantes. Pasa el mesero a preguntarte. Debe pasar el capitán o el gerente a decirte todo está bien. Entonces empezamos a caer en dónde está el problema. El problema es la falta de cuadros. Y la falta de cuadros también han tenido relación, o tiene relación, con ver a quién le toca y a quién no. Y entonces, no me tocó, me molesto. Si me tocó, pues estoy comprometido. Y entonces empieza este jaloneo. O los peores, los que dicen que no quieren y no aceptan nada, pero tampoco quieren que los demás tengan. Eso es egoísmo, ¿no? Es un y egoísmo. Los tenemos, claro, muchísimos. Sí, claro. Bueno, hemos conocido varios en campaña. Aquí ya entramos a cómo está Yucatán. Entramos a cómo está Yucatán, ok. Platicamos en general, Yucatán ha sobrevivido con una forma de alianza. Yo siempre publico la foto porque además cada mes va a haber esa foto del señor presidente con el señor gobernador y entonces le pongo algo así como chairos y derechairos molestos en 3, 2, 1 y empiezan unos defendiendo el punto. No, es que se tuvo que reunir porque pues él está haciendo su política. Hasta los que dicen, no, se tuvo que reunir porque es un pobre gato que tuvo que ir a cuadrarse con el jefe. O al revés, mira, no es el jefe, él vino porque sabe que aquí no tiene nada, no tiene votos, no tiene estructura, y entonces, pues bueno, le conviene tener un estado tranquilo, y pues de alguna manera a lo mejor están pensando en el voto cruzado, votas para la presidencia de la República por mi candidato, y yo te respeto tu estado. Así ganó Andrés Manuel. En Yucatán ganó Andrés Manuel. Sí, el voto cruzado aquí lo tenemos, pero bien definido. Cotidianamente. Al principio se enredaron mucho con esto de plato plomo, porque hemos visto que gobernadores del PRI y del PAN de otros estados acabaron con algún cargo después de entregar literalmente sus entidades. Yucatán, si la elección fuera hoy, la gana el Partido Acción Nacional. Y por un detalle, la gente está feliz con la marca y con el señor presidente. El señor presidente tiene una aprobación mediana, tampoco es de los estados más altos, pero tampoco es de los que más lo rechazan. Entonces tiene una aceptación continua del orden de 56 puntos aproximadamente, ligeramente inferior, y eso lo saben los propios números de la presidencia, ligeramente inferior a la del gobernador, que en muchos estados es al revés. El presidente lo cuentan más que al propio gobernador, y si son del mismo partido, peor. Porque entonces pues el gobernador queda auténticamente como un empleado del señor presidente. Entonces aquí ha habido un equilibrio, un coqueteo. Y este coqueteo permite a la gente no estar tan enfrentada, no tener de lo que hablábamos de tú o yo no puede haber sobrevivencia. Aquí hay una convivencia y es lo que estamos viendo reflejado. Que hace pacífico el trance, por así decirlo. El trance político. Hay gobernabilidad. Hay gobernabilidad, hay gobernanza, hay recursos, que es lo más importante. Fíjate, hay un tema de Yucatán que, pues bueno, no es nuevo, lo hemos mencionado hasta el cansancio. En Yucatán, 83 centavos de cada peso que tienes en tu bolsa son subsidio, porque nuestros grandes industriales, nuestros grandes empresarios no producen o no aportan al Producto Interno Bruto. De ese 17% restante, la mayoría es comercio y turismo. Entonces, la gran industria no la tenemos. Y ese es un poco el reto de traer nuevas empresas. Si se logra, de alguna manera van a poderle dar la vuelta. Porque tenemos casos como el de la cervecería, sí, pero esa cerveza finalmente es de exportación. Además de que el empresario no es de aquí. No es de aquí y además se está llevando un recurso valiosísimo que es el agua. El agua. Cuando el gobierno en turno... La mejor agua de Yucatán. La mejor agua de Yucatán le llaman el cárcamo del estado. Si puede usted checar Google Earth, esa parte que está al noroeste de Mérida, aparece como una antena de televisión antigua. Así se ve. Entonces resulta que arriba tienes a la cervecería. De este lado la llenaron de granjas porcícolas y avícolas.
y de este lado hay algunos desarrollos inmobiliarios, pero estamos hablando de la mejor agua de Yucatán y se la están llevando. Se la están llevando sin recato, sin mayor problema. Y con todo el apoyo gubernamental. Con todo, porque lo vimos en pandemia, esto de la doble curva, de la curva económica o la curva de la salud, a lo mejor lo más importante son los empleos, a lo mejor lo más importante, sí, pero todo esto lleva a un gran negocio para otros que no son de Yucatán. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho, y perdón que te interrumpa, sí, que hay que incentivar y apoyar al empresario yucateco. No estar buscando traer empresarios extranjeros a pagar los peores sueldos, a llevarse la mejor riqueza, que incluso es la artesanal, la mano de obra yucateca, que es bien calificada, y llevarse la riqueza fuera a otro país. Sí, coincido, pero hay un detalle. Cuando han tenido oportunidad, nuestros grandes empresarios locales han demostrado una mentalidad de abarroteros. Y ojo, no estoy diciendo que vender abarrotes sea algo negativo, claro, pero no solo puedes vender esto, tienes que pensar en grande. Y si tú ves a los 14 grandes, que son los que se reúnen con todos los candidatos en el Country Club y son los que definen y ahora diversifican porque apoyamos a este, pero un poquito mi plan B, mi plan C, por aquello de qué tal si cae. Y entonces son los mismos, no hay más. Es el club de los 14, unos dicen que de 20. Lo que pasa es que algunos hermanos pues también han generado gran fortuna, pero no es una fortuna derivada de la gran industria. Y entonces 83 centavos de cada peso, retomando, son subsidio. Y entonces pareciera que sí, en Yucatán, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, porque todo el dinero tiene que llegar, viene de las arcas federales a la administración estatal y de ahí a los municipios. Entonces por eso es que no vemos un mayor crecimiento. Y si además estuvieran enfrentados, pues entonces tendríamos un desbalance que los recursos no llegan. Entonces esta dualidad, esta forma aterciopelada de llevar el poder, entendiendo el poder central y el poder estatal, pues es lo que ha permitido a Yucatán a marcar diferencia y tener números muy favorables en lo económico. Hay gente que lo vemos en el tema de seguridad, todos dicen, mira, no que Yucatán es el más seguro. Sí, es el más seguro. Bueno, que no pase nada, bueno, eso fue otra cosa. Gobiernos como el de Cervera Pacheco se empeñaban en que no pasara nada. Así es. Pero era visual, no llegaba la información. Ahora en la era digital, pues te enteras de más cosas. Pero siempre ha ocurrido. Tiene que pasar algo. ¿Comparado con qué quieres? Estamos re bien. Bueno, si eres víctima, pues no vas a estar viendo. Así es. Entonces así veo un poco el panorama de Yucatán. ¿Quieres entrar a candidatos? Vamos a entrar a las corcholatas. Vamos a entrar a las corcholatas. Yo veo un crecimiento muy grande de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y entendiendo un poco esto. Marcelo Ebrard viene de una tendencia del PRI, era del grupo de Manuel Camacho, por si algunos no lo saben o no lo recordaban. Entonces, él tiene otro tipo de formación. La señora Claudia Sheinbaum era pareja de IMAS y viene de una recalcitrante izquierda del PRD, que no necesariamente tiene que ser una idea de Morena. Y entonces ellos vienen con un grupo de gente que en la Ciudad de México llegaron y han logrado gobernar durante tantos años, pero que en las recientes elecciones del 2021 ya se demostró que les está ocurriendo, el poder desgasta. Y vemos que algunos que eran regentes, luego ahora son gobernadores, han acabado en la cárcel. Han acabado en la cárcel manejando la Ciudad de México, la ciudad más grande del país, el corazón de la economía de México. Y entonces ahora vemos que empiezan a aparecer los detalles al grado de que casi la mitad de la Ciudad de México, con sus diversas alcaldías, ya no están en poder del grupo gobernante. Se ha diversificado, por ejemplo, hay figuras como Sonia Cuevas y otros que se están dando a notar desde un punto de oposición. Entonces, vemos que no la llevan tan fácil. Y si lo prospectamos en un ejercicio de poder a 18, 24 años, con el mismo grupo dominante de la Ciudad de México,
sentado en la presidencia de la República, al final estamos viendo resultados, o podríamos decir, bueno, el poder los va a desgastar y van a presentar fallas estructurales al momento de ejercer la autoridad, que eso es lo que le está pasando a Claudia Sheinbaum. Y en el caso del señor Augusto, pues si lo pones a escoger de los tres principales, es el único amloísta puro, hecho, digamos, a imagen y semejanza, aunque bueno, esto es un tanto cliché religioso, pero está hecho a la instrucción del señor presidente, tabasqueño, contemporáneo, primo, sin problemas. Entonces, si tú me preguntas, ¿en quién confías más, don Andrés Manuel? Yo creo que lo normal es que sea en tu primo, ¿no? Lo normal es que sea en el que te cuida la espalda. Aunque sea un sujeto torvo, que sea incluso, aunque no te toque de nada, está cuidado la espalda. Pero bueno, la imagen es de un tipo rudo, al viejo estilo de los secretarios de gobernación de otras épocas. Por ejemplo, el caso del multiasesino Patrocinio González Garrido Canaval. Por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Todos estos caciques de Chiapas. Augusto es un tipo institucional que jamás va a decir no, señor presidente. ¿Qué hora es? La que usted diga, señor presidente. Con eso trabajamos. Y entonces yo creo que además es el candidato de más crecimiento. Mientras Sheinbaum y Marcelo Ebrard andan entre un 70 y algo, ahí intercambiándose quién va primero, quién va segundo, y así se la llevan. Los números más recientes de varias encuestadoras serias que hemos visto llevan al secretario de Gobernación a casi un 60%, cuando hace cosa de 6 meses era un 17, un 15. Y es el todoterreno del señor presidente. Que si hay problemas, va en la Cámara a que lo solucionen. Ponemos en jaque a Monreal. ¿Quién lo va a amenazar? ¿Quién le dijo plato plomo al gobernador, exgobernador ahora de Quintana Roo? ¿Quién ofrece los premios? Es él, es el emisario del lujo del señor presidente. Aunque los otros puedan ser una opción en cuanto a una visión general de nación, si se trata de un plan B, yo creo que el mejor plan B que tiene Andrés Manuel es el secretario de Gobernación. Y falta ver cómo se van a ir desinflando, porque cuando ya encuentre que sí tiene una posibilidad real, ¿quién tiene la información en este país? La Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación. Al viejo estilo de Fernando Gutiérrez Barrios y de toda esta gente, ¿no? El CISEN se ofreció que lo iban a desbaratar, y porque espiaba al candidato entonces. El CISEN no lo han desbaratado, lo están reforzando, y ahora con la Guardia Nacional. Digo, ¿por qué entraron los hackers de Guacamaya Leaks? Pues entraron porque había una información para hackear. Si no hubiera este espionaje interno, esta información que ahora la hacen a través de la Sedena, pues los hackers no hubieran tenido nada para absorber. Se llevaron toda la información valiosa que se va... Ya está centralizada, ¿no? Que se está manejando a conveniencia, ¿no? Nos conviene decir que estaba enfermo el presidente. Y dirán, ya lo sabíamos. Pero hay muchas cosas que no sabemos y que van apareciendo. Por ejemplo, las toallas de Bartlett, ¿no? O que ahora en la CFE, bueno, se dan tarjetas de Liverpool, por ejemplo, ¿no? Las sabían los empleados, pero no lo sabía el grueso de la información, nunca se informó. ¿Y por qué para pagarte el uniforme tienes que comprar en Liverpool? No puedes, en un plan de austeridad, agarrar una de las fábricas del ejército y que me hagan mis uniformes. Pero eso no es nuevo. Claro que no es nuevo. Yo tengo la información por donde he estado. Sí, claro. Que también existía eso. Para los mismos, para los uniformes y cosas así, ¿eh? Sí, Ángel, pero tú dijiste que no lo ibas a hacer. Ese es el problema. No me puedes decir, no somos iguales cuando haces lo mismo. Y con los mismos personajes. En el caso de nosotros sí lo dejamos de hacer. Bueno, pero habrá honrosísimas excepciones, pero hay gente que le está fallando. Por eso a mí cuando vi que eso sucedía, dije, nada más lo dejaron igual. Le está fallando al señor presidente. Ese es el tema. Hay gente, y en Yucatán está muy claro, Morena tenía una directiva que no creció. No creció porque andaba enfrentado y buscando sus propios gustos y sus propias
preferencias a sus acciones. La realidad es que a lo mejor tendrían que haber jalado con todos, decirle, vamos, sí se puede, vente, vamos a sumar. En cambio llegaron y dijeron, ya lo tengo, es mío, es mi precioso. Es mi precioso. Pero no creció. Y no crecieron. Digo, que había referéndum para ver alguna de las, si construimos el aeropuerto. ¿Cuánta gente fue, Ángel? En un estado de 2 millones y cacho de habitantes, donde un 30% no está en el padrón porque son menores, donde un 30% no acude, le digas lo que le digas, no va a ir a votar porque así es, así se genera, donde a lo mejor están los switchers indecisos y no lograste convencerlos. ¿Dónde está tu voto duro? Hoy por hoy te puedo decir que a Morena no le alcanza para ganar la elección. Lo que vimos en el 2021, bueno, en el 2018 lo que vimos fue una decisión del PAN reforzando un proyecto. Y es ahí donde viene Joaquín Díaz Mena y todos los expanistas que ya conocemos. En el 2021 vemos una alianza directa con Rolando Zapata, porque aunque el Verde Ecologista crea o le hagan creer sus asesores que ellos ganaron el Distrito Electoral Federal 02 Y el 5. con cabecera en Progreso y el 5, que es el sur del estado, la realidad es que en el 05 ganó Mauricio Zahui apoyando a Carmen Navarrete y en el 02 ganó Rolando Zapata apoyando a Mario Peraza. Pequeño problema, Mario Peraza y Carmen Navarrete hoy creen que ganaron porque son muy bonitos o porque están allá y tienen gente atrás que los anda aplaudiendo y todo este circo que conocemos desde hace 70 años, porque son lo mismo. Por eso hoy no tienen fuerza, porque habría que ver qué va a pasar ahora si el señor Rolando, ya encaramado dentro del Comité Directivo Nacional del PAN, Ejecutivo Nacional, va a prestarse a esta traición, porque antes pues era fácil. Vamos a jugarle la contra a Jorge Carlos Ramírez, o vamos a jugarle la contra a Pablo Gamboa, pero es un asunto de contras. Ahorita el PRI lucha por su sobrevivencia. Hay números que hablan de 8%, hay otros que llegan hasta el 18%. El mejor candidato en el PRI, hoy por hoy, se llama Jorge Carlos Ramírez Marín. Así y eso dicen los números, no lo digo yo, y son números de diferentes encuestadoras serias. Cuando no se entiende una encuesta, lo más fácil es descalificarla. Pero por fortuna conocemos que sí hay metodología, que sí se replica el algoritmo, que sí se hace a pie de casa. Esas son las encuestas que hay que tomar en cuenta. Y entonces los números dicen que en el PRI es Jorge Carlos Ramírez. Y si alguien está viendo otra cosa, que me disculpen. Yo creo que tendrían que estar empezando en cómo repartirse el pastel que les pueda quedar. Es como el caso del PAN. En el PAN los números te dicen, yo sé que no te llevas bien con él, pero los números dicen que si la elección fuera hoy, el panista mejor posicionado es Renán Barrera Concha y le sigue Cecilia Patrón Laviada. Para ellos sería tan fácil un arreglo de toda la gobernatura y toda la alcaldía, pero aún así no se han puesto de acuerdo. ¿Y qué pasa si Cecilia de la gubernatura, por cuestión de paridad o porque los números la hacen crecer, pues deja fuera de ecuación a Renán? Y tendría que estar pensando en el Senado, por ejemplo. Son 7 puestos básicos, ¿ok? Que un panista que tenga aspiraciones estaría interesado. La candidatura a la gubernatura, todas las candidaturas. Candidatura a la gubernatura, a la alcaldía de Mérida, al 03 y 04, distritos electorales federales con cabecera en Mérida. La posición número 1 del Senado, porque aún perdiendo, si era la segunda fuerza electoral, entras. La pluri que pueda representar al Congreso del Estado, porque con ella pues vas a tener el control de la bancada, vas a ser el jefe de la bancada, y alguna pluri que pueda salir por la tercera circunscripción o por lista nacional o porque tu comité ejecutivo nacional te rescata y te pone allá. Entonces son 7. Y entonces agarra todos los números, todas las gentes que tú creas, todas las personas que pueden tener alguna aspiración, y los tienes que repartir en esto. Porque no hay más. Todo lo demás a lo mejor no te sirve. Sí, ser diputado local, sí, pero tus aspiraciones son más grandes. Bueno, ¿qué dicen tus números? Porque tienes a Renán, tienes a Cecilia, tienes a Rommel que lo andan empujando,
tienes a Julián Zacarías con un crecimiento importante para un alcalde de un municipio del interior. O sea, ya se dio a notar, meterse a la lista es difícil, muy difícil. ¿A quién más tienes? Tienes a Liborio Vidal. Se cayó Raúl Paz y se fue a Morena. Ahorita hablamos si quieres de Raúl. Entonces ya tienes 5. Y Víctor Hugo Lozano, que tiene el control del Congreso. ¿Lo repites o lo mandas para algo más? Y empezamos con este juego. ¿Qué otro panista se te ocurre que pueda llegar? El que tú quieras, ya estamos 7. Eso es lo que tendrías que ver. Morena, un tema que tú manejas muy bien. En Morena, básicamente, los números dicen que hoy el morenista mejor posicionado es Joaquín Díaz Mena. Y enseguida, no es cierto. Sí, porque Joaquín tiene un problema cuando vas a la diferencia de positivos y negativos. Es un problema que podría solucionar, porque tiene solución. Por alguna razón, en su manejo de crisis, no lo ha detectado o no lo ha querido solucionar. Y el problema es que Joaquín Díaz Mena dejó enemigos en el PRI, porque se sintieron traicionados. Realmente a Joaquín le jugaron muy mal en el PRI. A mí me tocó ver aquella elección donde Orlando Paredes Lara fue el que definió candidatos y todo el mundo le decía que en San Felipe era el muchachito que además estaba en la ganadera, que además era maestro, que además lo quería la gente. Y al final el viejo PRI impuso al cuate del que era el secretario general de gobierno en el momento, que luego por fue eso se va el PAN guacho, ¿no? Y se va el PAN guacho, exactamente. Y luego, pues bueno, viene la salida del PAN, los deja tirados, porque no le iban a dar, descubre que no le iban a dar la candidatura, porque pues la cúpula no lo quería, porque además era del interior del estado y pues de alguna manera Mérida tiene pues una preponderancia por el número de habitantes y por los cargos y demás, y entonces se va a Morena, en una reunión pactada con con el hoy funcionario del Infonavit, Rogerio Castro, pactan porque el candidato natural, sobre todo porque venía de un cargo federal, que se llegó a él por sorteo, hay que recordar, porque no existía nada, era la nada. Entonces empiezan a crear y crean por sorteo y se vuelve diputado federal. Y visiblemente pues era el morenista más visto. Y Rogerio se baja para que Guacho pueda ser. Y es así como empieza todo este proceso, ¿no? Al final, hoy, después de Guacho Díaz, pues a lo mejor tienes a la senadora Verónica, tienes al mismo Rogerio haciendo una lucha, ya aparece en las listas, sus aplaudidores dicen que tiene más oportunidades. Yo creo que van más por aquello de que lo conocen más el presidente, porque en merecimiento y trabajo con la militancia yo creo que le falta mucho por trabajar, pero va muy bien. Si es de fidelidades, insisto, eso lo tiene que medir el presidente de la República. Carmen Navarrete le andan metiendo algo a su campaña, perdón, yo creo que le andan engañando a la señora. Creo que en lugar de invertir en esos aplaudidores, debería invertir en el siguiente paso. La reelección puede ser posible, o buscar la alcaldía de su municipio una vez más, o trazarse metas más reales. ¿Por qué no? Por la cuestión de género el Senado. Pero creo que tendría que plantear ya no se vale aquello de le tiro a la grande para ver si me toca a la chica. Porque entonces al final de cuentas lo que tú quieres es que te toque. O sea, no quieres solucionar los problemas de la gente. Quieres seguir montado en el caballo. Y dicen que el animal político no se va. Porque los que estuvieron quieren regresar, los que están no se quieren ir, y los que están viendo que se están repartiendo quieren entrar. Entonces, es un tema simple. ¿Eres político? ¿Te interesa la sociedad? ¿O solo te interesa tu bolsa? Porque de esos ya tuvimos muchos y estamos muy hartos. Y hoy en Morena no estamos viendo más que eso, un material humano de este tipo. Raúl Paz. Raúl Paz vota su capital en el PAN, que a lo mejor ya no le alcanzaba para nada más, y le hacen una gran oferta de ser el gran cabildero, el del lobby, el de manejar el dinero. Gran con G mayúscula. Gran con G mayúscula. Ir a ver a los empresarios y decirle, o sea, si de verdad se ejerciera
el funcionamiento que le ofrecieron a Raúl Paz sería una gran solución a muchos problemas que han enfrentado. El tema es que no le están cumpliendo. Ya tiene cuánto tiempo que hizo el cambio y sigue esperando a ver que lo llamen para que chambeen, porque siguen habiendo figuras que están ocupando esas funciones. Ejemplo, el señor presidente, el hermano del señor presidente, fue acusado de recibir unos sobres para la campaña del señor presidente. Ese es chavo de Raúl Paz. El que se va a sentar ahora, o tendría que sentarse y decir, oye, empresario, éntrale porque pues, es nuestro futuro, es nuestro partido y todo demás, es Raúl Paz. Problemas de negociaciones con grandes corporativos. Pero además es una corcholata, Raúl Paz. En Yucatán sería una corcholata, pero de lo que hemos visto, Raúl Paz es una figura que funciona más en las grandes esferas que en la tierra. En la campaña hablamos de que es tierra, aire y mar. La tierra es lo territorial, las secciones y todo lo demás. El aire son los medios y el mar son las relaciones públicas. Entonces ahí tienes a un gran Raúl Paz que, bueno, recordaremos, ¿no? Uno de los escándalos más recientes de Raúl Paz fue la aparición de un empresario de nombre Giovanni en un programa en Los Ángeles, narrando por qué se divorció de su esposa Ninel Conde, porque le encontró en la cama de un yate con un senador de Yucatán. Lo cito textual. Digo, y no creo que sea Jorge Carlos Ramírez, ¿verdad? Entonces, la noticia nunca se desmintió y pues es parte de, porque a Raúl le gustan los yates, le gusta la fiesta, le gusta Montana y todo esto, ¿no? Pero además es un gran tractor de la palabra. Entonces él en el mar se maneja bien. Él se maneja mucho en eso. Es como un remedo de Emilio Gamboa Patrón, que Emilio Gamboa pues realmente hizo toda su carrera en la Ciudad de México, en Polanco y haciendo estos grandes negocios del viejo PRI. Entonces yo creo que Raúl es una excelente figura para el cabildeo, para el lobbying, es un tractor de recoger dinero, por ejemplo, para las campañas. Le va mucho mejor en eso que como compañero, ¿no? Sí, le va mucho mejor quedándose en el Senado o en una diputación federal o en un cargo nacional, ¿por qué no? Al triunfo de alguna de las corcholatas del presidente, que si la elección fuera hoy, alguna de las corcholatas del presidente ocupará, será su sucesión. Y pues yo creo que ahí le va mucho mejor. Si él le mide local, sí tiene gente, pero no tiene suficiente. Por eso en el PAN no lo tomaban tanto en cuenta. Aparte que le colgaban sus pecadillos y lo tenían enfrentado a la propia ex esposa, Cecilia Patrón Laviada. Entonces yo creo que es un excelente personaje. Uno de sus apodos relativamente nuevos es el Tony Stark de Yucatán. Empieza por los lentes y la forma. ¿No? Sí, bueno, y él se maneja en eso, se maneja con modelos, se maneja haciendo negocios, bares, pero no cualquier bar. Él hace grandes cosas. Se habla que hay una pequeña sociedad en Miami con hijos de empresarios locales, de funcionarios locales, para abrir gimnasios. Y ahí es donde está metido él. Él funciona muy bien en eso. Por eso yo no lo veo como un candidato a la gubernatura del Estado. Ese sería Morena. Ya te hablamos del PAN, ya hablamos de Morena, ya hablamos del PRI. Los demás se van a tener que sumar. Muy bien. Pero hablaste de... Te faltaron corcholatas de Morena. ¿En Morena? ¿Local? Del PRI dejaste solamente a Jorge Carlos. El PRI es Jorge Carlos. Yo creo que incluso también tendrían que pensar los que dicen el PRI está muerto. Yo creo que no. Porque de alguna manera el PRI es el que ha nutrido a Morena y ha nutrido a Movimiento Ciudadano. ¿No será que está cambiando el nombre? Yo creo que algunos, por ejemplo, en la elección del 2018, todos vieron una gran oportunidad para sumarse a esta ola que era inevitable por este hartazgo popular, y muchos que incluso dentro de sus partidos habían sido rechazados,
encontraron en Morena una opción. Pero llegas a la opción y te dicen, malditos prianistas, y los del gobierno todos eran corruptos, tú eres fifí, tú eres esto. Entonces llega el momento que no tienes acomodo, no hay dónde sentarte. O sea, hay gente que no define, nosotros los morenistas puros. Bueno, lo vimos hace poco en las recientes manifestaciones, tanto en la de unos, tanto de los derechairos como en la de los chairos. Fotos en la Ciudad de México con pancartas de ambos lados y gente en Mérida llorando. Claro, como tú eres rico, pudiste pagar tu avión para tomarte la foto. Yo como soy pobrecito, como no me toman en cuenta, pues yo no fui, yo me quedé aquí. Sí, bueno, pero ¿a qué te quedaste? Trabaja, suma. Y como no hay esta cuestión, todos están pensando, el gran tractor electoral es el señor presidente. Sí es cierto. Está altísima la aceptación para Andrés Manuel López Obrador. Pero ojo, Andrés Manuel no va a ser candidato. Entonces tienes que generar estos candidatos. Ella no va a salir en la boleta. Digo, tenemos un caso muy parecido en Uruguay, con Pepe Mújica, el Pepe, que después de la presidencia dice, ay, sí, cumplió y se fue. Sí, pero no es cierto. Su esposa era la presidenta del Parlamento y él tenía un cargo hasta que se enfermó y ya decidió no tenerlo. Entonces es este juego, el animal político no se va. Don Andrés no se va a ir a su rancho, va a estar operando o haciendo cosas, o quizá otro partido, ya lo hizo otra vez. O sea, lo ha hecho toda su vida, como de repente ya... Ahí viene el método también de la cantaleta. Fuera los chapulines. ¿Perdón? ¿Cuáles chapulines? ¿Qué es ser un chapulín? Que estuvo aquí, estuvo acá, estuvo... Espérame. ¿Quién le hizo el himno al PRI? ¿Quién creyó en el PRI de López Portillo? De la época de Luis Echeverría Álvarez. Siendo estudiante y en esa dinámica, te metiste al PRI. ¿Quién se hartó del PRI, pero a la hora luego no apoyó al Frente Nacional Revolucionario? Y luego acabas también en el PRD, porque ya no estás de acuerdo con este grupo. Y luego al final dominas la narrativa de tu partido y acabas imponiendo candidato. ¿O qué no sabes que Ana Rosa Payán Cervera fue por unos días la candidata de Andrés Manuel López Obrador a la gubernatura de Yucatán? Está en Wikileaks. Yo sí lo sé. Está en Wikileaks, en una reunión. Y digo, si es un tipo que de repente dices, oye, Ana Rosa está muy fuerte, aguántala. Sí, pero habló mal de mí en el diario Yucatán. Y también está documentado en Wikileaks. Bájala. ¿Y a quién ponemos? Oye, Eric Villanueva Moncul es el periodista más fuerte. Lo ha trabajado. Va cholo. ¿Cómo? Sí, va cholo. 70 y tantos años. Ok. Estado de México. Tenemos Encinas, está muy fuerte. No, bájalo. Y ponemos al que luego sería tu secretaria de Educación, Delfina. Antilógica, sí, pero porque tú controlas la narrativa, tú controlas el partido y se tiene que hacer lo que tú digas. Entonces, en resumen, las corcholatas, eso es un juego nada más para tenernos contentos algunos, tristes a otros, molestos a otros. Al final se va a hacer lo que el señor presidente diga, porque la lógica de pensamiento y de acción así lo ha demostrado. O sea, siempre se ha hecho. Y si, bueno, y el PRD, bueno, pues me salgo de allá y los dejo sin nada y creo otra cosa. Y si al rato creo otra cosa, y así se van. Entonces, ¿quién te discutiría? Y eso es un tema que yo he dicho, que el candidato vaya a ser Mario Renato Menéndez. Porque si hay un amloísta puro en Yucatán, es el señor exdirector o director con vitalicio del periódico Por Esto, es su gran cuate, es su teléfono. De hecho, al enfermarse o al dejar la actividad, Andrés Manuel perdió este teléfono, este nexo. A mí me consta que a las 2 de la mañana, después de una gira por Quintana Roo o algo así, el señor llegaba al periódico y entraba siempre gritando lo mismo: machetazo a caballo de espadas. Y se encerraba a hablar horas con su amigo, con su brother. Ahora dice Laida que los brothers son del PRI. No, los brothers son por todos lados. Hay en Morena también. Yo tengo. Yo tengo mis brothers, claro que sí. Claro.
Y pues bueno, yo creo que es el panorama. Al final el candidato va a ser el que quiere el presidente. Se especuló en algún momento de que a lo mejor va a haber una entrega del Estado. No, no va a haber entrega. En Yucatán eso no va a ocurrir, porque los números del PAN son suficientemente altos para competir. Y entonces aquí tenemos, sí, Morena sigue saliendo arriba del PAN como marca. Cuando le pones cara, empiezan los problemas. Pacho, se salen unos. Verónica, se salen otros. Y entonces el problema que tienen es de no unificar fuerzas. Le ha pasado a cualquier partido político, porque los egos y la necesidad personal son más grandes que pensar en usted que nos está viendo, o en nosotros, o en nuestros hijos, o en nuestros nietos. Solo piensan en ellos. Entonces, ese es el tema. Yo creo que podría haber algunas jugadas interesantes como ciudadanos de tiempo completo que a lo mejor podrían estar tranquilamente en la alcaldía de Mérida o compitiendo por la gobernatura. Muy amable. Y es lo que hay que pensar, yo creo, insisto, se están haciendo las cosas mal, porque se están sembrando con odio. ¿De qué me sirve una constitución que sea parida con rencor, con violencia para imponerla, si voy a tener gente insatisfecha con esto? ¿Qué pasa si mejor construimos, insisto, aunque suene cursi, desde el amor, desde la célula básica de la sociedad que es la familia? Empezamos a construir, nos va a llevar más tiempo, sí, pero te aseguro que aunque usted le vaya a Morena o le vaya al PRI o le vaya a todo, usted le va a sus hijos, usted le va a sus nietos, usted le va a comer rico, a pasarla bien, a vivir un poco más, a respirar mejor, del partido que seas, y de la religión que seas. A vivir con tranquilidad. A vivir con tranquilidad y, bien, ¿no? Y decir, bueno, a futuro, y quiero lo mejor para los míos. No solo para unos cuantos. Quiero poder formar un patrimonio, dejárselo a mis hijos, que ellos con todo mi derecho. Que haya educación. Con todo mi derecho. Y a lo mejor a competir dignamente. ¿Por qué? Porque por el hecho de ser de Morena ahora tengo que cobrar un sueldo de servidor de la nación. Oye, pero ¿lo mereces? Sí, porque en campaña, entonces estamos repitiendo el mismo esquema. Yo en campaña hice, yo me robé la urna, o yo llevé tantos a votar, o lo vimos en Progreso, o sea, hay videos. No sé por qué el Comité Ejecutivo Nacional no les dio aceptación. Ahí donde hay la madre de un candidato llenando boletas para favor de su hijo. Fue acá en el cuarto también. Fue en Progreso, fue en varios lados. Y entonces en el cuarto distrito. ¿Y quiénes salen las figuras? Pues los que más pagaron, los que más llevaron. Y el acarreo, pues el acarreo ya es algo institucional, es como una figura. Porque tienes que llevar a la gente, no voy a ir volando. Sí, porque hay gente que no tiene posibilidades de ir por su propio pie. Entonces los ayudas a llegar. ¿Y qué pasa ¿y qué pasa si al revés le llevas el voto? Que vote a pie de casa. Por eso se quiere poner el voto electrónico. Sí, hay otros, y se ha pensado desde mucho tiempo. Y eso existe en otros lados, ¿no? En Estados Unidos hasta por correo puedes mandar tu voto. Nos estamos quejando del INE, pero el INE le ha evitado a México problemas como la elección de Florida en Estados Unidos. Cada vez que hay elección nunca saben quién gana. Al final uno se tiene que bajar en beneficio de las elecciones, pero siempre ha sido un tema. El sistema electoral de Estados Unidos es un verdadero asco, donde no hay una certidumbre de quién votó, quién no votó. Oye, es el país de la democracia. Sí, pero el país de la democracia incluso ha llamado que el esquema del INE, o ponle el nombre que quieras, pero dices INE, como ya está pegada la etiqueta de que es el enemigo, porque eso es algo que hace muy bien este gobierno, de pegar narrativas, de siempre hay un enemigo a vencer. Antes era el presidente Peña Nieto y sus cómplices, la mafia del poder. Entonces ahora lo hemos virado y aparecen los fifís, y aparecen los conservadores, pero siempre es el enemigo y sigue siendo el héroe. Pero el héroe tiene que dar resultados a la sociedad. Y entonces esa gran sociedad de repente empieza a disminuir. Está por verse si quien gane la elección, que es muy probable que sea de las corcholatas del señor presidente, alcance el mismo promedio de votación. No hablo de números de votos porque obviamente la población crece, pero el mismo promedio de votación que el presidente. Yo creo que no, porque lo de López
Obrador es un caso único. Ojo, es el nuevo caso único, porque lo vimos con Fox y lo vimos también con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, dimensionalmente, estamos hablando de un hartazgo que al final lleva a tener en la narrativa a un presidente nuevo, a una esperanza nueva. Pero la esperanza, como hemos visto y como hemos visto en todos los países, se empieza a caer. En Argentina alguna vez estaban felices con un régimen de gobierno, con Evita Perón, el peronismo y todo lo demás. Hoy están hartos y tienen la inflación más alta del mundo y tienen conflictos muy grandes, tanto que aparecen brotes de derecha. El mismo Lula da Silva fue un fenómeno en Brasil, los cansó, los hartó y entró la extrema derecha. Ahora regresa Lula, pero en una lucha muy cerrada con Bolsonaro. Creo que es un ejemplo muy práctico, el de Brasil, de ver qué sería México al día siguiente de la elección. Que ganó por un margen. Al día siguiente. Lo que indica es que no va a tener gobernanza. Tiene un 50% de no lo quiere. ¿Lo quieres ver? Vamos a ver Biden, Trump en Estados Unidos. Hoy Biden tiene la tasa de aceptación más baja para un presidente. Porque además, bueno, la imagen que encontraron en ese momento era de un tipo mayor, bastante cansado. Tiene más aceptación Trump no siendo presidente que Biden. Y muchos dicen, Trump es un loco, sí, pero ojalá gente. Pero puede ser que vuelva. Y puede volver a ser presidente. Claro, yo lo dije y entonces vemos fenómenos. Trump perdió la elección, pero quedó el margen en duda por las cuestiones electorales deficientes de Estados Unidos, sobre todo en lo micro, porque lo macro tiene un sistema de puntos, ¿no? Gana hasta el Estado, tantos puntos, y tú eres el ganador. Sí, pero en la tierra no es tan así. Sí, ahí no cuentan voto por voto, sino no hay son voto votos por voto, casilla por casilla. No ganó aquí, él tiene un voto. Sí, claro. Ganó acá, tiene un voto. Pesa más Florida, California y Nueva York que Arizona, por ejemplo. Que tienen más puntajes de votación. Entonces hay estados donde dices, bueno, a lo mejor en ese ya perdí, pero gano uno de los grandes y me recupero. Y siempre es el mismo tema. Y vemos que el que ganó la presidencia y la ganó bien, Joe Biden, hoy está en un problema. Y la sociedad de Estados Unidos en general está en un problema. Porque entonces el debate es, ¿va a regresar Trump? Ya no el debate es, oye Biden, danos resultados. No, el debate es, ¿regresa o no regresa? Y empiezan a pelear. Biden ya pasó. Es más, dicen los analistas que Estados Unidos está en gran posibilidad de caer en recesión. Sí, desde hace 3 años. Hay gente que dice que no lo salva nadie. Sí, han estado buscando la manera paliativa y pues tienen la moneda fuerte. Y vino también el complemento de la caída del euro. Y entonces por primera vez en la historia el dólar vale más que un euro. Y eso repercute en México. Bueno, te estás viendo el panorama, ¿con quién estás? Con Estados Unidos. Entonces mi moneda se mantiene y de alguna manera alcanzo pues, puntos favorables. ¿Cuál va a ser el problema de México? Bueno, ahí viene la nueva serie de billetes. Cada vez que gira la maquinita, las leyes de economía dicen que vas a generar inflación. Entonces, porque esos papelitos nuevos los tienes que apalancar con oro o con otras cuestiones, otras herramientas. Y si no las tienes... ¿Qué es con el BID? Con el BID. ¿Y quién es el BID? Estados Unidos. Ese es el tema. Otro tema es el esquema político. Un presidente que creció en los 70s, o que se interesó en política y que a partir de allá hizo una carrera, está utilizando un esquema que se llama capitalismo monopolista de Estado, que de entrada la gente de izquierda lo ve mal, porque sigue siendo un capitalismo. Y si te vas a la historia, hace poco hacía yo un análisis de instituciones como el ISSSTEI, y el ISSSTEI nace en el 76 y es contemporáneo de Cordemex, de Conasupo. A lo mejor la gente más joven no sabe de qué estoy hablando, pero fue un tiempo donde el Estado, el gobierno, el poder unitario generaba las propias empresas. Y lo estamos viendo de una manera, con una variante, ahora lo hace el ejército. Pero
los aeropuertos ahora son privados, los van a dejar privados, la construcción de carreteras la maneja el Estado y otras cosas que tendrían que estar en iniciativa privada. Y entonces te van a gritar los chairos. Claro, porque lo que hicieron fue quitarle el dinero y por eso van a llorar ahora. Sí, pero los trabajadores que van a construir son los mismos. Y no es lo mismo que te paguen un salario privado a que te paguen uno además subsidiado y además subcontratado y además y que tu jefe sea un militar. No es lo mismo. Entonces, bajo ese esquema, el gobierno está asumiendo un control muy similar al de 1976 hasta el 84, hasta antes de la entrada de los neoliberales, que son el enemigo también odioso, que ya no se repite mucho, si te das cuenta, le han bajado a esa narrativa, porque ellos están actuando de una manera de control capitalista, capitalismo monopolista de Estado. ¿Dónde quedó Cordemex? ¿Dónde quedó Conasupo? ¿Dónde quedaron todas las empresas? Todas desfalcadas, todas robadas e inoperantes. Ojalá no ocurra, digo. Se trata de pensar positivo. Ahorita mencionaste el ISSSTE. ¿El ISSSTE? Partida de alma le pusieron. Yo creo que lo que están haciendo... Por los trabajadores. Lo que están haciendo en el ISSSTE es adelantar tiempos. O sea, si tú haces un guideline, en algún momento el ISSSTE va a ser ya incosteable. A ver, es una idea de gobierno, de ese tipo de gobiernos, a la entrada de un gobernador progresista como el señor Francisco Luna Camp, a quien le debemos, entre otras cosas, la idea de la Unidad Deportiva Cuculcán, el periférico de Mérida, un sistema de salud. O sea, el doctor Luna venía con esa inercia. De hecho, incluso acaba en el PRD, ¿no? Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando con el PRD, era el PRD. El doctor Luna le da entrada a esta idea de hacer el ISSSTE, que estaba sencillo. Te cobro tu 2% y tu gobierno te pone otro 2%. Y somos poquitos trabajadores, 1976. Y entonces cobramos, pagamos, porque además es de nómina, ni me duele. Como me di cuenta, ya me lo quitaron. Ya se fue. Y la polla, por así llamarlo de alguna manera, pues va creciendo el pozo. Y había dinero. Y de repente dices, oye... Se vuelve atractivo, ¿no? ¿Y si damos préstamos? Oye, pero los préstamos los dan los bancos. O los agiotistas en la parte oscura, ¿no? No, pero lo podemos dar con una tasa que sea más baja que el banco, y obviamente los intereses no van a ser los de los agiotistas. Pues hay dinero, y además se les va a ir descontando vía nómina. O sea que no tenemos pierde. Va a ser una cosa así, va y viene. Ok, oye, ¿y si les ponemos un balneario? Oye, ¿y si hacemos un hotel? Ahora somos hoteleros, ¿no? Oye, ¿y si ponemos tiendas? Oye, pero ya está Grupo Abraham, ya están los locales, ¿no? La Comesa, estaba tiendas de esa época, ¿no? Supermás. Sí, pero podemos hacerlo porque podemos venderles más barato. Total, o sea, lo manejamos casi sin ingresos, con que salgamos tablas. Y ahí van las tiendas del ISSSTE. Y todo era belleza. Hasta que llega la administración de Cuco Granja, 94-95, el mini periodo, y es la primera vez que el ISSSTE no tiene números negros. Deja una deuda relativamente pequeña, de unos 30 y tantos millones de pesos, pero deja deuda, porque empiezan a agarrar, oye, hay dinero en el ISSSTE, paga esto, agárralo de allá, y es paga, dinero de los paga, trabajadores. O en reversa, el dinero de los trabajadores no lo tocamos, y el dinero que yo le tengo que dar a los trabajadores es lo que no les doy. Entonces ese 2% lo dejo de fondear y entonces en la corrida financiera aparece un hueco financiero. Sí, porque se los debo. Claro, se los debo. O sea, no se los quité, nada más no se los di. Es un juego. Y luego viene Cervera. Pero es un juego de semántica porque al fin y al cabo es dinero de los trabajadores. Y luego viene Cervera. Por ley. Y deja un hueco. Hay un hueco ahí también. Más grande. Más grande. Bueno, Cervera paga lo de Granja. Estaba empezando el cerverismo. Y bueno, venía en segunda etapa. Luego fue un cerverato, ¿no? 20 y tantos años de gobiernos relacionados con él, incluyendo el tío de sus nietos,
que es Patricio Patrón. Patricio Patrón. Claro, y su ahijada, y su ahijado, o sea, ahijado de bautizo, de primera comunión y de carrera, ¿no? Su ahijado. Entonces todo es un cerberato. Más Dulce María y el interinato, más todo lo demás. Bueno, estamos con el doctor Luna. Llegamos al hueco que deja Cuco Granja, que no se le puede reclamar porque pues, ya no está en este mundo, ¿no? Después viene Cervera y tiene este problema económico. Y el problema queda más grande porque ya se va. Estamos hablando de casi 360 millones de pesos. ¿Sí? Que es dinero que le dejaron de dar. O sea, no fue dinero que le quitaron. Fue dinero que le dejaron de dar y por lo tanto se les debía. Y no tenían cómo pagarlo. Y viene la idea de pensar en los terrenos de la ex monitora, que para efectos prácticos es toda la zona de Altabrisa. Y muchas veces los candidatos o las figuras de esa época, entre ellos Patricio Patrón Laviada, se negaron a esta situación. Para poder cristalizarlo, Cervera pide un préstamo al ISSSTEI de 50 millones de pesos. Y con esto compran los terrenos de Altabrisa. Y aquí viene la maña donde hay sus dudas. Porque se pagan los 360 más los 50 millones cuando el gobierno de Patricio vende los terrenos. Pero los terrenos estaban valuados en 2.200 millones, estamos hablando de 160, 162 hectáreas. Y entonces Patricio debió haber ingresado esto que dejó apalabrado Cervera al ISSSTEI, pero no fue así. Se cubrió la deuda, se cubrieron los pagos siempre del 2% anual. Pero no hubo ganancia. Pero no hubo ganancia, y entonces se dice que ahí hubo un pico. A ese pico, el tema es que a lo mejor no lo tuvieron en las manos, pero por ejemplo, terrenos que hoy tienen a más de 1,000 pesos el metro cuadrado, los vendieron a precios irrisorios, y entonces esta no ganancia se pudo haber traducido en favores políticos. Es lo que se especula, la verdad es que pues, nadie lo ha podido demostrar. Tendría que explicarlo el propio señor Patricio Patrón Laviada y a ver si no le impacta a su hermanita cuando busque la candidatura. Seguramente aparecerá por allá el tema. Y entonces tenemos que cuando entra Ivonne, vuelven a hacer el hueco. Y hay ocurrencias. El ISSSTEI patrocinó equipos de fútbol profesionales y así por el estilo. ¿Qué ocurre? Crece la deuda y empieza a volverse impagable. Y con Rolando entonces surge la idea de decir, bueno, ¿qué hacemos? Un plan Cervera con los terrenos de UCU. Y entonces empezamos a proponerlo, nada más que no les da tiempo. Eso cae en manos del actual gobierno. Ya no se hizo y se quedó. Pero los terrenos están ahí, digamos que son un activo Así es. del ISSSTEI. Pero ¿qué ocurre? Si hacemos la corrida financiera con un geniecillo como Ulises Carrillo, que además trabajó para Ivonne, y además trabajó para Rolando, y además incluso fue director del ISSSTEI, y trabajó también para Vila, o fue asesor, o asesoró. Se habla que ya no está ni en el país, por presiones en general, y entonces el hombre busca una nueva alternativa, y encuentra en el punto de quiebra inevitable del ISSSTEI, que estaría ocurriendo poco más, poco menos, en el 2040. No habría nada que hacer. ¿Por qué? Porque ocurre un fenómeno biológico. En el 2006, de esta polla que todos eran, sí, súmale y si hacemos, pues ocurre que empiezan a jubilarse de manera masiva. Los trabajadores que iniciaron el ISSSTEI ahora ya se están jubilando. Y hay que pagarles como les ofreciste, con los salarios que les ofreciste. Y el resultado es que se vuelve impagable. Empieza a ver la deuda, porque ya no solo es ingreso, ahora también hay que pagar. Y entonces los adornos que te podrían ayudar tampoco funcionan, porque la globalización se comió a las tiendas. Llegaron Sam's, llegaron Costco, la ANTAD misma con sus socios, pues dices, no es lo mismo invertir. Voy a comprar 1,000,000 de pesos en jamón para venderlo barato, a decir, no, yo voy a invertir 50 millones de pesos en jamón.
Entonces, por muy barato que yo lo dé, este lo puede dar más barato todavía y con más variedad, con más frescura. En cambio, yo hasta que desplace esto, lo puedo aplicar. Lo que decía de la mentalidad de abarroteros, pero resulta que el gobierno, como abarrotero, es muy malo. Así es. Es muy malo porque su función no es esa. Eso lo tendrían que hacer los abarroteros. Y por eso las tiendas decían, ay, qué porquería, no tiene variedad. Pues es que no puede competir con lo que traen los otros. Y al precio, y al monto, volumen, todo lo demás que desplazan. Entonces las tiendas no jalan. El hotel, bueno, el hotel tuvimos, gobierno, estoy hablando, pudimos ver que en algún momento hicieron este nexo con el magisterio. Y se volvió el hotel de los maestros, porque eran vacaciones baratas. ¿Y cuántos niños habrán crecido jugando en el ISTEI en Semana Santa, en julio y agosto? Gracias a que tenían papá o mamá maestros. Pero el Estado no es administrador de hoteles y el hotel finalmente quiebra. Porque por lo mismo que desplazas esos precios baratos, no los puedes de alguna manera refaccionar porque es dinero público. Y entonces ya tenemos ese problema. ¿Qué otro del ISTEI? Las tiendas, los préstamos. Chispas, y si metemos ahora otras empresas que den los préstamos, porque pues si lo hacemos nosotros a esas tasas nos van a acusar o nos van a decir, y empiezas a meter gente que empieza a ocupar lugares. Vuelta a lo mismo, el ISTEI no es un banco. La vocación del gobierno no es ser banquero. Los bancos, los banqueros, ni comerciantes de la banca, claro. Claro que es eso, o darle espacio al agiotismo. En Yucatán esto se da mucho. Todos los que cobran arriba hoy la tasa de interés interbancario es del 9%, todo el que te cobre más del 9% es un agiotista, lo tienes que denunciar. Pero pues así vivimos muchos en Yucatán, ¿no? Y lo de patrocinar equipos deportivos. Ah, bueno, eso fue con Víctor Sánchez, una gran idea. Y al final salen y entregan el equipo. Y también hubo pérdidas, porque no es la vocación del ISTEI. Eso no da dinero. No da dinero. ¿Te acuerdas con Nerio Torres que traía jugadores de fútbol? Es pura campaña. Es campaña, exacto. Campaña con tu dinero. Y eso está viendo, ahorita se está replicando, ¿no? Sí, claro. Entonces, En más el tema de trabajadores. más el tema biológico, que es que cada vez se van a ir jubilando más. Pues llega un momento que tienes que decir, oye, a ti te contraté con el régimen antiguo, por lo tanto te tengo que pagar tanto y además tú te vas a los 30 años. Imagínate, Yucatán es un estado de mayor longevidad, es el estado de mayor longevidad en todo el país. Aquí vivimos un poco más. Eso sí no lo sabía. Arriba de 70, revisa. Entonces son cosas que a la hora de hacer las corridas, los guidelines, las corridas financieras, pues empiezas a encontrar que una persona que entró a los 20 años a trabajar al Estado, a los 50 va a estar jubilado. Y se va a morir a los 80. O sea que lo voy a mantener 30 en promedio, años más, porque hay gente que... 70 y algo. O sea, imagínate, ¿qué bolsa aguanta eso? O sea, yo te cobré el 2%, ¿ok? Pero te tengo que dar el 4% durante 30 años. O sea, qué buen negocio. Te pongo 2 y recibes 4, ¿no? A eso agrégale, digo, otra de las ocurrencias de su momento, y si cuidamos a los niños, y pusieron las guarderías participativas que estaban a todo dar. Mucha gente decía, oye, yo voy a trabajar, muchas señoras, voy a trabajar en el gobierno porque me van a cuidar mis hijos. Y me van a descontar 700 pesos vía nómina. Y no pasa nada porque pues ni lo voy a sentir y estoy bien. ¿Qué escuela hoy te cobra 700 pesos? Y además vía nómina y además todo ese tipo de factores que a la hora de las liquidaciones también se comprometió. Entonces, el capitalismo monopolista de Estado se comió al ISTEI. La biología se comió al ISTEI a punto de encontrar un punto de quiebre, donde no va a haber nada más que hacer. Entonces, si ahora les dicen, ahora te vas a jubilar 6 años más, si yo ya tengo 20 y tantos, es injusto, porque a mí me contrataste para que yo me vaya a los 30. La ley no es retroactiva. Ahí es donde tendrían que estar actuando los sindicatos, que en su momento no dijeron nada, bueno, algunos no existían, en lugar de un concierto a voces.
¿por qué no funcionan las protestas contra el ISSSTE? Porque es una torre de Babel, donde unos quieren castigo para Ivonne Ortega, otros quieren castigo para Rolando Zapata, otros contra la actual directora, que además en lo personal no tiene un buen trato hacia la gente, está hecha para la oficina, no está Pero hecha los para trabajadores atender. siguen solos. Los trabajadores tenían un guía, por así decirlo, y era el que le hacía la chamba a la directora, que era el escudo humano para atender a la gente, pero falleció. Y en este esquema antiguo se les ocurrió nombrar de líder sindical al hijo del líder. Y no es lo mismo el papá que el hijo. Y no es lo mismo los años de trabajo. Y no es lo mismo muchas cosas. Y entonces ahí la directora perdió el escudo humano. Porque entonces la gente empieza a buscar liderazgos. Gente que los represente si no los hacen caso. Pero también es visto que estas causas están manipuladas. Por ejemplo, hay un sindicato donde hay familia de la senadora detrás empujando. Es un hecho. ¿No lo quieren ver? Bueno, ok, ¿está mal que lo digamos? Pues tal vez sí, tal vez no, pero hay que decirlo. Y así por el estilo todos tienen sus propias causas. Y si apareciera al viejo estilo alguien que les diga, bueno, plato plomo, se van a ir. Porque es una torre de Babel. No se ponen de acuerdo ni para una pancarta. Cada uno quiere decir, nos está apoyando tal periódico. Sí, pero el periódico también está en el estilo y afloje porque viene la negociación de presupuesto, quiere publicidad. Entonces tiene que tener al menos las malas que sean malas y las buenas ya no tan buenas. Y así se manejan un poco los poderes fácticos. Y sobre todo en el mainstream, en los medios tradicionales. ¿Y qué va a pasar cuando se arregle? Pues te va a dejar solo, ya no hay lucha. Eso es lo que está pasando. Por eso dicen, es que las hormigas, sí, hay gente muy bien intencionada, con el legítimo derecho, pero también hay gente colgada, más los especialistas en la manifestación. Por eso, ¿y el trabajador es carne de cañón? De un lado, estás empujando. De un lado y del otro también, tristemente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Negociar en bases. No es justo que ahora me pida 6 años, porque a mí me contrataste por 30, no por 36. Entonces yo me puedo jubilar con mi 100%, pero entonces tengo que particularizar, porque si me metes en el paquete, entonces el paquete de repente, a lo mejor lo más interesante del paquete es seguir haciendo presión para que se vea que estamos en contra del gobierno y que lo está haciendo mal. Sí, bueno, eso te conviene a ti como líder sindical que aspiras a algo, pero a mí como trabajador me estás perjudicando. Entonces, en la medida que encuentren a alguien, quizá Consejería Jurídica tendría que hacer su trabajo, pero la gente de la Consejería, la anterior y algunos que están en las ternas para ser magistrados. Entonces, no tienen la cabeza donde tienen que estar. No están atendiendo a la gente a la necesidad ciudadana. Ese es el problema. Todos quieren jalar algo de una pequeña galleta donde 83 centavos de cada peso es subsidio federal. Entonces todos quieren estar en el presupuesto. Eso es lo que está pasando, Ángel. Por eso la crisis del ISSSTE entre real, porque va a desaparecer el ISSSTE, o tendría que desaparecer, y medio fingida, porque a lo mejor les interesa otros problemas, los trabajadores son los que están como carne de cañón. Pagando el pato. Como bien dices. Siempre en medio. Pues muchísimas gracias, Daniel. Esta plática ha sido increíble, gracias. Muy ilustrativa. Yo quiero entregarte esta gorra, emblema de Ciudadanos de Tiempo Completo. Gracias. No es de partido político. No es de partido político. Ciudadanos de Tiempo Completo es un movimiento que no le pertenece a ningún partido político, así como este programa Vamos Yucatán, y te reconocemos como un ciudadano de tiempo completo. Muchas gracias. Algunos dirán que tiene color de partido, yo diré que tiene color del Tecnológico de Mérida, ¿no? Así es, claro. Es el color de una institución educativa de la que muchos estamos orgullosos. Vamos, claro que sí. Mira, yo tengo igual por allá una iniciativa que es relacionada con unidos, por ejemplo, yo soy de Progreso. Yo sí creo en un progreso unido, porque si se siguen jaloneando entre los políticos, solo se benefician ellos. Y entonces eso se puede replicar a todo Yucatán. Insisto, la familia tiene que estar unida.
Y no puede haber voto corporativo. Papá dijo que vamos a votar hoy por tal color. Eso ya no. Tienen que reunir, pensar y tomar decisiones importantes a la familia unidos y las demás dejarlo en un voto que cada quien pueda tener un razonamiento, ¿no? Habrá hijos que son del PRI, otros que son del PRD, en fin, o de Morena, de cualquier otro partido, pero ya no es un voto corporativo. Eso es lo que hay que ver. Incluso muchas gracias. Ese es el asunto de este movimiento Ciudadanos de Tiempo Completo. Es más, te agradezco. Por favor, muchísimas gracias. La unión, todos debemos de jalar parejo, claro. Todos debemos de buscar el bien común y claro. Seguir para adelante. Yo les doy las gracias por habernos seguido durante estos programas en este año 2022, en esta temporada. Esténse muy pendientes porque pueden salir videos cortos, aunque ya no sea el programa de los que sacamos cotidianamente. Y en enero nos vemos, les estaré avisando cuándo será el primer programa. Muchísimas gracias, muy feliz Navidad, muy feliz y próspero año nuevo 2022, año nuevo 2023. Muchísimas gracias. Yo soy Ángel Alonso Shakur, todos me conocen como Angelito, y soy un ciudadano de tiempo completo. ¡Vamos Mérida! ¡Vamos Yucatán! Mucho amor, muchas gracias.